Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de esta guía de Genshin Impact, donde te enseño todo lo que necesitas saber del juego, desde lo más trivial hasta lo más complejo, para que, bueno, ya sea que seas una persona nueva, puedas aprenderlo sin mucho problema, o si eres alguien experimentado, tal vez pues veas otra cosa que no hayas tomado en cuenta antes, ¿no? En fin, nuestro componente del día de hoy va a ser Diluc, y gracias a él y a nuestros demás compañeros vamos a poder ver hoy la guía de los elementos. Como ya sabes, en este juego todo va alrededor de jugar con numerosos daños elementales, siendo que hasta la fecha hay 7 posibles elementos, de los cuales solo tenemos acceso a 6. Bueno, el primer elemento lo podemos ver con Diluc, que es el elemento de tipo fuego, el tipo Pyro, el fueguito. El segundo que podemos encontrarnos es el tipo Crío, el hielito, así rapidísimo. El tercero es el agüita, el elemento hidro. El cuarto es el elemento electro, los rayitos locos. El quinto es el elemento geo, que es la tierra y las roquitas. El sexto es el elemento anemo, aquí lo podemos ver, que es vientito en general. Y por último está el elemento dendro, pero no existen personajes de dendro hasta la fecha que estamos en la versión 2.0 del juego. Así que bueno, vamos a omitirlo. A cierto punto hablaremos un poquito sobre él, pero no vamos a profundizar en cómo funciona, ya que realmente no sabemos cómo lo hace. En fin, ¿qué es el daño elemental como tal? El daño elemental es básicamente el daño que haces con cualquier elemento que tú quieras. No es lo mismo que yo haga daño de un elemento o que haga daño de otro. Incluso no es lo mismo que yo haga daño físico a que yo haga daño elemental. Por ejemplo, vamos con ese sujeto que está aquí. Si yo lo golpeo, ves el número blanco. Ese número blanco significa que hago daño físico. El daño que, bueno, también puede hacer Albedo daño físico, Rosaria también puede hacer daño físico. Pero ¿qué pasa cuando cambias a Carosa? Si recuerdas la guía de armas que hicimos la vez pasada, decía que los catalizadores son armas que únicamente hacen daño elemental. Entonces si yo lo golpeo, sale un número verdecito, como puedes ver. Ese número verde indica que estoy haciendo daño de anemo. Eso es ese color, por eso lo toma. En el caso de Albedo, que es de elemento geo, si yo golpeara a este enemigo con mis golpes normales, vimos que hago daño físico. Pero si lo hago con el elemental, sale ese número cafecito. Ese número café me indica que yo hice daño geo. Por tanto, ya puedes estar un poco el elemento. Pasamos ahora con Rosaria, que es el elemento crío. Y si yo llegara a golpear a este enemigo, sale ese número azul. Ese número azul significa que hice daño crío. Y finalmente tenemos a Diluc, que es del elemento fuego. Luego, que bueno, si yo golpeo ese tipo, sale un número rojo, que es daño de fuego. Y ya viceversa con el resto de elementos, ¿no? En fin, los elementos. Si recuerdas la guía de atributos, vimos que tú en detalles tienes aquí los respectivos daños elementales del personaje, ¿no? Tanto sus resistencias como sus bonos de daño, ¿no? Obviamente, no es lo mismo hacer daño de fuego que hacer daño de electro que hacer daño crío, ya que tienes que hacerlo acorde a tu personaje. Por ejemplo, si yo me llevara bono de daño hidro con Diluc, sería completamente inútil. ¿Por qué? Porque yo no tengo forma de hacer daño hidro. No importa lo que haga, tanto mi habilidad elemental como mi ulti hacen daño de fuego, y mis golpes normales no hacen daño de agua, hacen daño físico. Entonces yo no me veo beneficiado de ninguna manera por ese bonificación atributo. O es como si le pusiera bono de daño fuego a Rosaria, que es de hielo, o bono de daño electro, que es a Sacarosa. Pero Sacarosa tal vez podría usarlo bajo ciertas circunstancias. Pero Albedo no, Albedo tengo que ponerle bono de daño geo, porque bueno, no le sirve de nada el daño electro o el daño hidro. Y bueno, ¿cómo interactúan las reacciones entre sí? ¿En qué se diferencian? Podemos omitir por completo el daño físico, ya que el daño físico no tiene ninguna clase de reacción, simplemente es un golpe que metes, que baja vida y se acabó. Pero los elementos tienen la particularidad de que pueden reaccionar entre sí y causar lo que llamamos reacciones elementales. ¿Qué es una reacción elemental? Una reacción elemental es, ya te lo acabo de decir, la interacción de dos elementos y a veces tres. ¿Cómo que a veces tres? Ya lo veremos. Resulta que en las reacciones elementales hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, 4 para ser exactos, y vamos a irlas viendo por partes. La primera cosa que hay que tomar en cuenta es que existen los elementos dominantes y los elementos no dominantes. ¿Qué es eso? Un elemento dominante es un elemento que fácilmente se puede poner en el enemigo, o sea que si yo golpeo al enemigo con ese elemento, se le va a pegar el elemento. Mira, por ejemplo, si yo golpeo a este guardián de las ruinas con fuego, arriba de su vida le aparece esa flamita. Eso me indica que el enemigo está afectado por fuego.
Como puedes ver, llega un rato en el que parpadea y desaparece. Lo mismo ocurre para los elementos hidro, crío y electro, puesto que el daño a Nemo, por mucho que yo lo golpee, jamás le va a aparecer la reacción de Anemo. Y con el daño geo sí llega a aparecer, pero solo momentáneamente. ¿Por qué? Porque si yo pongo geo, no pasa nada, yo lo golpeo y simplemente me aparece por un momento cuando ocurre un daño, pero no se le queda la marca. Y bueno, si lo golpeo con crío, ahí tienes la marca de crío, ¿ok? El punto de esto es que si los enemigos son afectados por un elemento, entonces significa que cuando yo añada un elemento adicional a ese enemigo, voy a ocasionar una reacción. En este caso, el enemigo está afectado por hielo. Si yo le pego fuego, le meto derretido. Viste que apareció el mensaje de derretido ahí abajo de el enemigo, aparte de que tuvo una amplificación de daño. Bueno, no te preocupes, ya veremos por qué se amplificó el daño, pero quédate con eso, con la reacción de derretido. Yo al pegarle con hielo y después pegarle con fuego, causé una reacción de derretido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todas las posibles reacciones elementales? Obviamente, no va a ocurrir un derretido si yo mezclo Anemo con Pyro o Geo con Pyro. Las reacciones son completamente distintas. Pero para poder hablar en sí de lo interesante de las reacciones, hay que hablar de los dos elementos más triviales del juego, que son el Anemo y el Geo. Ojo, no digo que sean triviales porque sean malos elementos, sino porque son los elementos que tienen un simple efecto. Un efecto que puede o ser muy dañino o ser muy beneficioso a nivel defensivo. ¿Qué ocurre? El elemento Geo, vamos a tomarlo primero ya que tenemos aquí Albedo, solo tiene una reacción elemental. Reacción elemental que solo puede hacer con 4 elementos, los cuales son Pyro, Crío, Hidro y Electro. ¿Qué ocurre? Si yo mezclo Geo con Crío, ves que hay un cristalito ahí azul. Se puede apreciar ahí, que está ahí junto al Guardián de las Ruinas y la Flor de Albedo. Bueno, ese cristal se origina por la reacción de cristalización. Si yo lo agarro, se me pone un escudo. Este escudo resiste el elemento crío y me protege de ataques físicos del enemigo. Obviamente, al ser de crío, se rompe fácil con daño electro y daño pyro. Pero esto es, en resumen, lo que hace la reacción de cristalización. Yo, al juntar Geo y Pyro, creo otro cristal, pero mira, ahora es rojito. Entonces, ahora sé que es un daño de fuego. Entonces, ¿qué pasa? No puede ocurrir esto con el elemento Anemo, porque como vimos, el elemento Anemo no se queda el elemento impuesto al enemigo. Además de que el elemento Anemo no es un elemento propagable, es un elemento que simplemente hace efectos en daño de zona. Y justamente ahorita que ya tomamos al Anemo, vamos a hablar de él. El elemento Anemo tiene la particularidad de que mientras más enemigos afecte, más daño va a hacer. ¿A qué me refiero? La reacción del elemento Anemo se llama torbellino, la cual consiste en la mezcla de una ráfaga de viento con un elemento que, bueno, tenga el enemigo. Por ejemplo, si yo le pego a este enemigo con Crío y le pego con Sacarosa, se hace un efecto de torbellino. Como pudiste ver, salen dos posibles números. El verde del elemento Anemo y el número del, bueno, un número rojo por Geo. Si yo hago aquí, salen dos números, el azul del elemento Anemo, perdón, el verde, y el rojo del elemento Pyro. Lo vuelvo a hacer y vuelve a ocurrir, ¿ya viste? Eso es lo que hace la reacción torbellino. Y ojo, la reacción torbellino, mientras más enemigos golpees, más daño va a hacer. O sea, no es lo mismo que yo le haga torbellino a un enemigo individualmente, así como este por ejemplo, que le hago torbellino de fuego por la antorcha que lleva. No es lo mismo a que yo lo pegue con este brother que está aquí y le haga la reacción de torbellino a ambos. Les hago mucho más daño. ¿Esto por qué ocurre? Porque la reacción de torbellino es por enemigo, ¿me explico? Ambos, los dos enemigos estaban afectados por fuego. Si yo hago torbellino a uno, el torbellino de ese enemigo va a golpear al otro enemigo y el torbellino de ese segundo enemigo también va a golpear al primero. Imaginemos que tenemos 4 enemigos. El enemigo 1, el 2, el 3 y el 4. Imaginemos que el enemigo 1 está afectado por, no sé, por fuego igual. A él yo le hago torbellino. Esa explosión le hace daño a los otros 3 y les pone el elemento fuego arriba de la cabeza. Si después yo vuelvo a hacer torbellino a los 4 a la vez, el torbellino del enemigo 1 le va a hacer daño al 2, al 3 y al 4. El del enemigo 3, su torbellino le va a hacer daño al 2, al 1 y al 4. De manera que puedes inferir que cada uno tiene su torbellino y que el torbellino va a hacerle daño a todo el resto. De manera que haces una cantidad de daño increíblemente absurda. O sea, el torbellino es ridículo, ¿no? En todo su esplendor. Entonces, ya hablamos un poco del Geo y del Anemo, que son reacciones muy generales. Reacciones que realmente no cambian con
elemento que luces. Da igual que yo haga torbellino con Pyro, que haga torbellino con Crío o torbellino con Hidro. Da exactamente igual, es la misma reacción. Da igual que yo haga cristalización con Pyro o que haga cristalización con Crío o cristalización con Hidro. Pasa lo mismo, no hay diferencia. Pero ahora vamos a hacer algo mucho más interesante. ¿Qué ocurre con los otros 4 elementos? Con los otros 4 pilares de este juego, que son el Electrum, el Crío, el Hidro y el Pyro. Estos 4 elementos tienen las interacciones más interesantes. Pero para entonces regresemos al concepto que te dije al inicio del elemento dominante. Un elemento dominante es aquel que, como te dije, se le pega más fácil al enemigo. Por ejemplo, es mucho más fácil que yo elimine un elemento con ciertas reacciones que con otras. Por ejemplo, vamos a empezar hablando del elemento Pyro, del elemento Hidro y del elemento Crío, ya que tienen las reacciones más interesantes. Empezamos primero por Crío y por Pyro. Como ya sabes, hacen la reacción de derretido, pero no es lo mismo hacer derretido con fuego que hacer derretido con Crío. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que yo meta primero fuego y luego Crío, a que yo meta primero Crío y luego fuego. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque mira, si yo meto primero fuego y yo meto Crío, pasan 2 cosas. La primera, la multiplicación del daño es distinta, porque derretido lo que hace es que multiplica el daño. Si el enemigo tiene Crío y yo le meto fuego, el daño se multiplica por 2. Si el enemigo tiene fuego y yo le meto Crío, el daño es por 1.5. Pero ¿qué ocurre? Aquí tenemos que tomar una cosa muy en cuenta, y es que el fuego es un elemento más dominante en esta reacción. ¿A qué me refiero con esto? Es muchísimo más fácil que yo le quite el elemento Crío de la cabeza del enemigo a que le quite el Pyro. Rosaria porque hace 2 golpes y es muy sencillo que lo haga, ¿no? Pero por ejemplo, imaginemos que el enemigo se cubre por fuego por el pasto. Está quemándose por el pasto, y si yo le pego con Crío, no solo no le quité el elemento, no por el pasto, sino porque la reacción de derretido con Crío no siempre va a quitarle el daño de fuego que tiene arriba de la cabeza el enemigo. Pero, por ejemplo, si yo lo doy con agua y hago una vaporización, el fuego desaparece en un instante. ¿Esto por qué ocurre? Porque en el caso del agua y el fuego, el agua es más dominante. Y pasará lo mismo. Por ejemplo, si yo a este enemigo lo afecto por vaporización y la activo con fuego, el agua puede o puede no desaparecer. En este caso sí, porque fue muy ligero, simplemente le metí un básico. Pero por ejemplo, si el enemigo estuviera recibiendo otra fuente de daño constante como el Crío, por mucho que yo lo golpee, se le mantiene el agua por más o menos 2 reacciones elementales. Entonces, al saber que el agua domina el fuego y que el fuego es mejor que el hielo, es normal que cuando lo haces al revés el daño sea menor. Es por eso que yo, cuando me le meto Crío enemigo y luego le meto fuego, el derretido hace más daño que si yo le meto primero fuego y luego le meto Crío. Lo mismo con Hidro y fuego. Si yo le meto primero Hidro y luego fuego, la reacción hace menos daño que si meto primero fuego y luego Hidro. Cosa que, bueno, está hecho con un poco con maña de parte de MiHoYo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen personajes que te permiten mucho hacer derretidos inversos, que es primero fuego y luego Crío, y vaporizados inversos, que son primero agua y luego fuego. Pero es muy difícil hacer combinaciones donde primero metas Crío y luego fuego, o primero metas fuego y luego Hidro. ¿Por qué? Bueno, no hay personajes que nos permitan hacerlo de forma tan constante, ¿no? Entonces, una vez visto eso, ¿qué podemos concluir de estas 3 reacciones? Que son básicamente lo mismo. Derretido y vaporizado son lo mismo, solo que depende del orden del elemento cuánto daño van a hacer. Bueno, ahora vamos a hablar del Hidro y el Crío. El Hidro y el Crío creo que es bastante evidente su reacción elemental, que es una congelación. Esta es una reacción de tipo efecto. ¿Esto qué significa? Que al igual que el torbellino y que el cristalización, simplemente genera un efecto. Da igual el orden en el que la crea. O sea, no es que yo le ponga agua y luego hielo y se mantenga congelado más tiempo. No, para nada. Da igual que yo meta primero agua y luego hielo o hielo y agua. Se va a quedar congelado exactamente de la misma forma. Y lo particular de esta reacción de congelamiento es que permite acceso a una tercera reacción, que es la reacción de desfragmentación. O fragmentación, no recuerdo bien cómo se llama, pero implica que cuando el enemigo está congelado, si yo le pego, ves que hice un segundo daño. Aparecieron 2 números blancos, no solo uno. Vamos a hacerlo una vez más, vamos a congelar a este tonto. Bueno, ahorita se congeló, vamos a darle un segundito. Vamos a congelarlo rápidamente. Y si le pegamos,
salen dos números blancos. Ese segundo número blanco sale por la reacción de fragmentación, que ocurre cuando rompes el hielo en un hielo congelado. Y ya está. Esa reacción hace daño físico. Entonces, pero aún así no escala con daño físico. Ojo. Cabe decir que no porque algo haga número blanco es daño físico. Porque, por ejemplo, hay armas como el arma de Rosaria que yo al golpear meto lo que viene siendo números blancos. Pero también dejar caer un carambarno de hielo por un efecto del arma, que también es un daño blanco, pero ojo, eso no escala con daño físico. Entonces, lo mismo pasa con la reacción de fragmentación. Aunque tú veas que sale un número blanco, no necesariamente es porque sea daño físico, sino que es un daño establecido por la maestría elemental. La maestría elemental la vamos a ver también después porque es importante para todas las reacciones elementales. Pero mientras, vamos a seguir con las explicaciones y ahora vamos a pasar al fuego y al electro. El fuego y el electro tienen una reacción particular que se llama sobrecarga, la cual, al igual que la fragmentación, genera dos números. Creo que no se alcanza a apreciar bien, vamos a intentarlo de nuevo. Si yo le lanzo, ya tiene fuego, le lanzo electro, ¡pam! Me marca sobrecargado y me salen dos números. Esos dos números generan, bueno, esta reacción nada más sobrecarga. Se puede otra vez. Sale un número rojito y un número morado. El número morado simplemente significa que yo activé la reacción con electro. Y ya está, no hay mayor historia, ¿no? Por ejemplo, si yo le lanzo primero electro y lanzo después pyro, el número es rojo. Pero bueno, lo importante es el otro número rosita que sale. Ese número es el daño de la sobrecarga. Sobrecarga consiste en simplemente una explosión. Si fueran enemigos pequeños, lo que ocurriría sería que la explosión los mandaría a volar y les haría daño a todos. Cabe decir eso. Esto no es como Crio y Pyro o Hidro y Pyro. Aquí da igual que la actives con Electro o la actives con Pyro. Aquí lo que va a marcar la diferencia en daño va a ser la maestría elemental del personaje. En este caso vemos que Diluc tiene 217 de maestría elemental y Keqing tiene 0. Entonces, ahora vamos a ver cuál va a ser la diferencia entre los dos. Primero vamos a evitar que me deje de golpear con sus estupideces. Ahora, si yo le meto fuego y le meto electro, hago un daño de 1939, ¿ok? Ahora, si lo hacemos al revés... ¡Ay, mierda! Casi me matan. ¡Ay, mierda! Bueno, el punto. Si lo hiciéramos al revés, ocurriría algo muy interesante. Y es que el daño es superior con Diluc. Fue de 5748. Como puedes ver, de 1900 y algo a 5000 y algo es mucha diferencia. Esa diferencia es marcada por la maestría elemental. Entonces ya vimos que la maestría elemental tiene influencia en los efectos de los elementos, siendo que mientras más maestría elemental tengas, más poderosas van a ser las reacciones en general. Solo que esto se nota más en las reacciones de efecto, como lo vienen siendo fragmentación, o lo vienen siendo torbellino, o cristalización, o sobrecarga. Ya que bueno, mientras más maestría tengas, más daño vas a hacer. En la guía de atributos, ¿te acuerdas que aquí en detalles vimos que aquí está el efecto de maestría elemental? Bueno, si te das cuenta aquí, ya para explicarlo una vez, hay un porcentaje. Me dice que derretido y vaporizado tienen 37% más de daño. Y que sobrecarga, superconductor, electrocargado, rompehielo, es rompehielo no fragmentado, y torbellino tiene 156%. Y que los escudos de cristalización tienen 59.5 de resistencia, de absorción de daño, perdón. Ok. Ya viste esos números, 37, 156.4 y 59.5, porque tengo a Diluc con 217 de maestría elemental. Pero si me voy con Keqing, que tiene 0 de maestría elemental, los números son completamente distintos. Me marca 0 en todos, no tengo amplificación de daño. O eso es lo que te gustaría pensar, porque esto es amplificación adicional. El daño de tus reacciones elementales, después de la versión 1.6, cambió. ¿A qué me refiero con esto? Antes dependía meramente de la maestría elemental, pero ahora depende tanto de la maestría como de tu nivel. Básicamente, por simple tema de base, mientras más nivel tenga tu personaje, más daño van a hacer sus reacciones en general, de todo tipo. Vaporizado, derretido, sobrecarga y demás cosas, ¿no? Todo va a hacer más daño mientras más nivel tengas, pero este efecto se ve más beneficiado en estas reacciones de efecto, que son cristalización, torbellino, superconductor, sobrecarga y pues lo que me falte, ¿no? Entonces, si tú quieres jugar un personaje a maestría elemental, súbele todos los niveles que puedas, para que sea más beneficiado. Sobre todo si juegas con reacciones de sobrecarga y torbellino y cristalización, ¿no? Porque bueno, para que le saques más partido a todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pasamos a la última reacción elemental del juego, que es el superconductor. Vamos a entender primero lo siguiente. Si yo golpeo a este enemigo, le hago 232 de daño sin crítico, ¿ok?
Da igual realmente el número, vamos a hacer un crítico para ver qué sale. Ok, ya vimos números en crítico, ok. Quédate más o menos con los números que le acabo de hacer. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando hacemos la reacción de superconductor. Superconductor ocurre cuando tú metes crío y metes electro. Así como con pyro y electro, da exactamente igual con qué elemento hagas la reacción, el efecto va a ser el mismo. Ok, si le metemos superconductor, hago más daño físico. Esto es con lo que tienes que quedar. Superconductor es una reacción elemental que por 10 segundos me parece, te bufa el daño físico del personaje. Entonces, obviamente, se ven muy beneficiados personajes que hagan daño físico, como por ejemplo lo son Eula o uno más free to play, Razor. Esta reacción es muy interesante y una de las más versátiles, y es la única reacción que por sí misma es un debuff. ¿Cómo que por sí misma? Porque por ejemplo, con el set de sombra verde podemos hacer que el elemento Anemo, cuando haga reacción con algún elemento, disminuye la resistencia del enemigo a ese elemento. Mira, aquí lo podemos ver. 4 piezas del set sombra verde dicen que aumenta el daño torbellino 60% y que dependiendo del tipo elemental que tenga, disminuye la resistencia elemental correspondiente del enemigo en un 40% por 10 segundos. O sea, si el enemigo está afectado por fuego y le hago torbellino con fuego, hago, bueno, más daño de fuego a ese enemigo, ¿no? Bueno, pero requiero de un set para que este efecto ocurra, no como el superconductor. El superconductor no requiere de nadie, simplemente es esto, listo, hago más daño físico. Y se acabó. Es una reacción que, bueno, no todos los personajes pueden aprovechar, porque por ejemplo, Keqing yo le juego a daño electro, Mon hace daño de agua, y Diluc obviamente lo juegas a daño de fuego, no lo vas a jugar a hacer golpes físicos. Puedes hacerlo, obviamente, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que hagas esto, ¿no? Para matar al enemigo en un instante, como le acaba de pasar a este, ¿no? Pero bueno, el punto de eso es que la reacción de superconductor es la única reacción que por sí misma tiene un efecto de debilitamiento. Entonces, resumiendo en general lo que hemos visto de los elementos, existen 7 posibles elementos, de los cuales solo tenemos acceso a 6. Esos elementos entre sí tienen reacciones elementales, el fuego y el hielo hacen derretido, pero si el fuego es el que activa la reacción, hace más daño que si el hielo la activa. Agua y fuego hacen vaporizado, pero el vaporizado hace más daño si lo activa el agua que si lo activa el fuego. El agua y el crío hacen congelamiento, lo cual también da lugar a la reacción de rompehielo o fragmentado, la cual ocurre cuando cuando rompes el hielo que cubre el enemigo de un golpe, ¿no? O de alguna habilidad, da igual. El agua y el electro vienen siendo nuestra última reacción por ver, y es de hecho la más simple de todas. Simplemente consiste en que el enemigo literalmente se electrocuta, ¿ok? Pero es una reacción muy interesante y por eso la quise dejar hasta el final, ya que esta es la única reacción que permite que el enemigo esté afectado por 2 elementos al mismo tiempo por, bueno, un buen lapso. Si yo le meto agua y le meto electro, sale electrocargado y ves que le sigo haciendo daño por unos instantes. Le salió un segundo daño, ¿viste? Vamos a repetirlo. Sale eso y salen 2 números de daño. Pam, pam. Esto ocurre porque el electrocargado mete 2 golpes, y gracias a esos 2 golpes es por lo que se vuelve una maravilla a la hora de hacer reacciones elementales. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera torbellino, podría meter agua y pum, electro. El sigue electrocutando y haría mucho más daño. Obviamente esta reacción es una reacción de encadenamiento, como lo viene siendo el torbellino, la cristalización o el superconductor. El daño de estas reacciones va a depender de tu maestría elemental, no de tu ataque, ¿ok? Y aquí el último punto importante de los elementos. Algunas reacciones elementales su daño depende meramente de tu maestría y no de tu ataque. Por ejemplo, vaporizado y derretido son las únicas 2 reacciones elementales que mientras más ataque tengas, mejores van a ser. Porque obviamente, como te dije, son multiplicadores de daño. Pero lo que viene siendo superconductor, sobrecarga, torbellino, cristalización y electrocargado dependen meramente de tu maestría elemental. En este caso, obviamente, hice 1100 y algo de daño de electrocargado porque Keqing no tiene maestría elemental. Y ojo, también aquí sí importa qué personaje activa la reacción por la maestría elemental que tiene. Yo te dije que el efecto de sobrecarga es el mismo si lo activaba con Diluc o si lo activaba con Keqing, pero hace más daño si lo activo con Diluc porque Diluc tiene más maestría elemental que Keqing. Si Keqing tuviera 300 de maestría elemental, obviamente la sobrecarga que ella hace haría mucho más daño. Entonces, podemos empezar a sacar diferentes conclusiones, ¿no? Y de hecho aquí es donde podemos meternos otra vez al tema con Anemo. Si tenemos un enemigo afectado por fuego y uno afectado por rayo, les meto un ataque de torbellino que afecte a ambos, voy a hacerles
torbellino de fuego, torbellino de electro, y aparte les voy a meter sobrecarga por la fusión de ambos elementos, ¿ok? El Anemo es como una especie de mezcladora. Es una bestia este elemento. Y el electrocargado también tiene un efecto similar pero más pequeño. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le meto electro al enemigo y después le meto agua, tengo una particularidad muy interesante, y es que por unos instantes va a estar afectado por agua y por electro al mismo tiempo. Y mientras más enemigos haya, más tiempo se mantiene este efecto. ¿A qué me refiero? Ahorita pues nomás lo hice con un enemigo, pero por ejemplo, si yo tuviera 3, 4 enemigos juntitos y les metiera electrocargado, correría a través de ellos. O por ejemplo, si yo tengo 4 enemigos afectados por agua y a uno le meto electro, el rayo viaja entre los 4 y hago daño a los 4 y extiendo la duración de la reacción de electrocargado. Entonces podemos ver que se vuelve brutal realmente el electrocargado debido a que es muy poderoso. Lo mismo pasa con el superconductor. El superconductor es una reacción, bueno, como no te bases en su daño, ¿ok? Lo que importa del superconductor es el debuffo que da. Así como en las demás reacciones importa la maestría elemental que tengas. Porque realmente no vas a usar estas reacciones en todos los casos. Porque obviamente a un slime crío le pego con superconductor, pero viste que marcó inmune también. ¿Eso por qué ocurrió? Porque el daño de superconductor es de hielo, entonces me lo marca inmune, obviamente, ¿no? Y con los demás, el daño que hace superconductor es muy pequeño. O sea, aunque tengas maestría elemental muy alta, el daño de superconductor es muy pequeño. Por eso lo que aprovechas es el debuffo de daño físico. Así como aprovechados y derretidos, aprovechas la multiplicación del daño. Pero obviamente, para sacarle todavía más provecho, vas a necesitar una build de probabilidad y daño crítico. ¿Por qué? Porque mientras más ataque tengas, más daño es el vaporizado y más daño es el derretido, independientemente de que sea dominante o inverso. Y con las otras, pues bueno, ten cuidado de activarlas con un personaje de alta maestría elemental. Por ejemplo, si yo me equipara a Sakarosa, que es un personaje que me regala maestría elemental, o Albedo también me regala maestría elemental, aumentar el poder de estas reacciones, pero tienes que hacer builds muy particulares para ellas. ¿Ok? No, las builds meta, las builds constantes van a ser siempre las de vaporizados, inversos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil meter agua constante y fuego que meter fuego constante y agua. Porque como te dije, el agua apaga el fuego de una reacción, pero el fuego puede no opacar el agua como el enemigo. Es por eso que no es dominante y es por eso que, bueno, es más constante a la hora de hacer daño. Además de que, bueno, es muy difícil aplicarlos, ¿no? Y cabe decir otra cosa interesante sobre las reacciones, y es que la variedad que hay entre ellas también determina qué enemigos puedes bajar más rápido o bien bajarlos más lento. Obviamente tienes que tener cuidado de usar los elementos adecuados contra el enemigo adecuado. Obviamente no voy a llevar una mona contra Slimes Hydro o contra Oceanida, que es el jefe del mapa, este que está acá. Llevarte un personaje de Hydro aquí es pues muy tonto, ¿no? Porque todos los enemigos son de agua, no les vas a hacer daño. Conviene más llevarte Electro, llevarte Pyro o incluso Hielo, que los congela. O si quieres hacerte escudos de agua, llévate Geo para cristalización. O bien, el Anemo tampoco funciona, porque los personajes de agua, no les hace daño el torbellino de agua, porque es de agua justamente, ¿no? Entonces tienes que escoger bien pues qué reacciones hacer, ¿no? Cabe decir que también existen fenómenos de las reacciones, como lo viene siendo el retardo de reacción. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú metes un elemento a un personaje, no puedes meter la reacción una y otra vez de forma continua tan rápido. Haz de cuenta, con Diluc yo no puedo meter vaporizado tan rápido, ¿ok? Imaginemos que hay un enemigo por ahí y yo le meto la demona que le hace golpes de hidro. Si yo hiciera esto y luego esto inmediatamente, esos 3 golpes de fuego seguidos, 2 harían vaporizado, pero 1 no. ¿Por qué? Por este retardo que hay de reacción elemental, como que de forma predeterminada tiene el juego, ¿no? Para que no pueda hacer reacciones a alta velocidad. Es por eso que lo que se esconde lo que es elemental, golpe, elemental, golpe, elemental. ¿Para qué? Para que el tiempo en el que tarda dar el golpe es justamente el tiempo de el cooldown, por decirlo así, de la reacción elemental. Eso, pues hay que decirlo, ¿no? Si no cumples con este retardo, no va a hacer reacciones continuas. Y obviamente, por lógica deduces lo siguiente. Tenemos un enemigo siendo afectado, no sé, lo están golpeando con hidro y con pyro. O cualquier elemento que tú quieras. Elige cualquiera de los elementos. El elemento que pegue más lento es el que va a ocasionar la reacción.
¿Por qué? Porque obviamente si tengo a Mona haciendo golpes normales a un enemigo, son mucho más rápidos que yo hago esto con Diluc. Entonces la reacción que voy a ocasionar va a ser un vaporizado inverso. ¿Por qué? Porque el elemento que se meta más lento es el que va a hacer reacción. ¿Por qué? Porque el otro pega tan rápido que obviamente no va a permitir que tú puedas hacer reacción con ese elemento, porque va a estar opacando al otro y se va a mantener el enemigo, haciendo que no pueda hacer reacciones el elemento que pega rápido. Es por eso que personajes como por ejemplo recientemente nuestra querida Yoimiya, su habilidad elemental lo que hace es que su arco se prende en fuego y dispara flechas de fuego. Pero Yoimiya dispara tan rápido que no puede usarse para builds de vaporizados ni siquiera inversos, por lo rápido que pega. Pero algo interesante que sí puede hacer con Yoimiya y que me gustaría testearlo algún día si consigo Yoimiya, que no creo, es una habilidad como la de Mona, que yo activarla mete tics de agua. Si yo pego con Yoimiya y con esto, ¿qué hace la reacción? Yoimiya o la haría Mona. Habría que ver, cabría testearlo. Pero obviamente recuerda esto, tenemos personajes como lo son por ejemplo Rosaria. Yo con Rosaria lo que ocurriría es que yo tiro la ulti y la ulti hace tics. Entonces yo puedo meter fuego, hielo, que meto es hielo, fuego, otra vez el hielo meter y yo meto fuego otra vez. ¿Viste? Puedo usar los tics de Rosaria como una especie de temporizador para dos cosas. Primero, el cooldown de la reacción elemental para poder volver a hacerla, y aparte, para permitir que el enemigo se afecte otra vez del elemento para poder pegarle. Y es, por ejemplo, una forma de hacer una build de derretidos dominantes. Pero buenamente, dependo completamente del ulti de Rosaria. No puedo hacerlo de forma constante, lo que hace que no sean builds que entran en el meta y nada por el estilo. Porque obviamente, si no tengo la ulti, yo pego aquí, hago esto y luego ¿qué hago? Ya se perdió el hielo, porque el fuego es dominante y se traga el hielo un instante. Pero por ejemplo, si yo le pego con Mona, tengo la ventaja de que me mete agua constantemente y puedo estar haciendo reacción elemental. ¿Ves cómo se le quitó el agua? Entonces puedo hacer una segunda reacción. Esa es la ventaja y es como tienes que usar inteligentemente tus reacciones elementales para poder hacer los mayores daños posibles. Y bueno, resumen general, los elementos, hay 6 en el juego que podemos usar, hay 7, bueno, 7, podemos usar solo 6. Entre ellos generan reacciones, hay 3 tipos de reacciones, las de bufo, las de efecto y las de multiplicador. Las de multiplicador son vaporizados y derretidos, las de efecto son sobrecarga, torbellino, cristalización y congelación y rompehielo. Y las de su debilitamiento es únicamente superconductor por sí misma, porque como te dije, a Nemo con ciertos artefactos también puede bajar resistencia, pero por sí misma no hace nada, ¿ok? Y bueno, ya sabes lo que hay, ya sabes que hay un cooldown entre reacciones, con el que tienes que tener cuidado para aplicarlas adecuadamente. Ya sabes que mientras más rápido pegue el elemento, menos probabilidades hay de que haga la reacción, sino que el que pega más lento es el que va a hacer la respectiva reacción. Usas a tu favor para meter ciertas reacciones, o bien puedes hacer builds inteligentes como la que se de Rosaria con su ulti para poder hacer derretidos dominantes, y lo mismo con fuego. Yo puedo tirar al osito de Yang Link que escupe fuego, esperarme con Mona, un personaje de hidro, meto el vaporizado, me espero a que Goa vuelva a pegar para meterle fuego, vuelvo a meter otro vaporizado, me espero a que Goa pegue para meter fuego y otra vez un vaporizado. Ahí está, pero son obviamente más lentos por el tiempo que tardas en esperar, ¿no? Pero en fin, realmente no hay mucho que decir sobre versiones elementales. Trata de usarlas lo más acorde posible. Recuerda que las reacciones, mientras más enemigos tengas, más se benefician, porque en este juego la mejor forma de multiplicar daño es golpear varios enemigos a la vez. Es por eso que tienes que tener una forma de juntar enemigos para que casi todas tus reacciones, dígase torbellino, superconductor, sobrecarga, todo haga más daño. ¿Por qué? Porque las reacciones de uno hacen daño a las reacciones del otro, más que nada en electrocargados y en torbellinos. Y bueno, espero haberme explicado adecuadamente, espero que no tengas ninguna duda sobre las reacciones elementales y que las hayas entendido adecuadamente para que tú puedas aplicarlas en, bueno, como tu creatividad te deje, ¿no? Yo te enseñé muy poquitos ejemplos, ¿no? Como con Rosaria y Mona para congelar, o Diluc y Mona para vaporizar, o Rosaria y Diluc para derretir, o Keqing y Rosaria para ser superconductor, pero hay muchísimas, porque por ejemplo también podrías tú tirar la ulti de Rosaria y usar a Keqing a daño físico. En lugar de hacer daño electro, la puedo jugar a daños físicos y funcionaría perfectamente y listo. Tengo una Keqing a daño físico puerquísima y Rosaria metiéndome hielo constantemente para que yo pueda ser superconductor y ya está. No hay medio de historia. Ahora sí que tu creatividad es tu límite a la hora de hacer reacciones. Espero haberme explicado adecuadamente y nos vemos en el próximo video.
que muy probablemente sea nuestra querida guía de artefactos. Por fin, una bastante larga, así que intentaré explicarla lo mejor posible. Nos vemos y hasta la próxima.